Lunes cuarto de Cuaresma. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43-54. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su propia patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él, y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, no creen. Le dice el funcionario: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer, a la hora 7:00, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Imaginemos que nos encontramos en un pequeño pueblo en Caná, cerca de algunas colinas, y supliquemos al Señor: Jesús, dame una fe firme, aunque no vea señales ni prodigios. Punto número 1. Un funcionario real le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. El Evangelio no nos dice si el funcionario pertenecía o no al pueblo de Israel. Lo único que nos muestra es que cuando se entera que Jesús ha regresado de Judea a Galilea, se pone en camino, quizá a unos 20 kilómetros de Cafarnaúm a Caná, con el objeto de pedirle a Jesús que baje a curar a su hijo. Y todo este esfuerzo lo hace porque tiene confianza en que Jesús tiene el poder para curar a su hijo, que está a punto de morir. Para encontrarse con Jesús, tiene que invertir tiempo y esfuerzo, pero no le importa, porque ama a su hijo y porque realmente desea su curación. ¿Suelo buscar a Jesús para pedirle su intervención en favor de los hombres, especialmente cuando deseo la salvación de una persona? ¿Soy generoso en mi tiempo y en mi esfuerzo cuando se trata de ponerme en contacto con Jesús? Punto número 2. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Jesús en ese momento no puede ir a Cafarnaúm, porque el Padre le pide que trabaje en Caná. Pero el deseo de Jesús de ayudar a las personas va más allá de las distancias, y Jesús se hace presente con su fuerza curativa en donde se encuentra el hijo del funcionario. Quizá este hijo no sabe de momento qué fue lo que pasó. No se ha enterado que por la oración de intercesión de su papá ha recobrado la salud. Solo se da cuenta que, de repente, comienza a sentir una rápida mejoría y que las angustias que sentía por la cercanía de la muerte se han ido lejos. Punto número 3. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer, a la hora 7:00, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. El papá sabe ahora que Jesús está lleno de misericordia y que tiene poder para curar las enfermedades más graves. Por eso, ahora cree en Jesús. Ahora puede elevar una plegaria de agradecimiento a Dios.
Ahora nos puede enseñar el poder de la oración de petición cuando se trata de cosas conforme a la voluntad de Jesús. ¿Confío realmente en la oración?